Muy bien. Pues continuando con esta parte, cuando le dice eso, que dice que él sonrió. Él se sonrió. Dice, yo sonreí. Dice, ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo aquel día. Fue Lessing quien dijo en una ocasión, hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de él, que dice, ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Dice, aún nosotros los psiquiatras esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. Dice aquí, la reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgado objetivamente es normal. Y como más tarde demostraré, una reacción típica dada las circunstancias. Yo creo que esta frase tiene mucho que ver, bueno, no sé tú qué opinas, de que a veces en el mundo cotidiano, por así decirlo, hay personas que llegan a tener o llegamos a tener reacciones anormales, ¿no? Reacciones anormales que en determinado momento podríamos decir que son normales porque estamos viviendo en un ambiente anormal, ¿no? O sea, quizás en algunas sociedades las situaciones políticas, las situaciones culturales que se viven, pues son situaciones que no son normales, o sea, más bien vienen siendo anormales, ¿no? Y como dice aquí, una reacción anormal, dice, en una situación anormal, la reacción anormal, pues es una conducta normal, constituye una conducta normal. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor inmersos o están las personas inmersas en ciertos aspectos que son así, anormales. Y anormales viéndolo desde el punto de vista, puede que no están equilibrados o no se encuentran dentro de la armonía, ¿no? Que debe de existir en una vida. Porque yo siento que todos las reacciones que tenemos son para muchos, de acuerdo a lo que se está viviendo, es normal, ¿sí? Y para otros, según se vean afectados, es anormal. Yo siento, ¿no? Cuando es así, dices, no, pues es normal, ¿no? Lo que yo dije, lo que pensé, lo que hice, y muchos dicen, no, es que eso es normal, o eso no, pero se rechaza. ¿Por qué? Porque está cada quien defendiendo su posición. O sea, la posición tuya es una y la posición del contrario pues es otra, ¿no? Pero ya analizándolo así de como ahorita se está viendo, pues sí, la verdad es que las reacciones muchas veces son, o las conductas que manejamos son normales. Son normales porque estamos viviendo una situación anormal, ¿no? Anormal. O hay situaciones anormales que a lo mejor no hemos podido superar internamente, ¿no? O sea, a lo mejor no es en el momento que estás viviendo una situación anormal, a lo mejor tú lo estás convirtiendo o lo estás viendo anormal, ¿sí? Anormal porque no lo hemos podido normalizar o transformar o ahora sí usando términos de programación neurolingüística, no le hemos cambiado las submodalidades al aspecto que deben tener, o sea, la sacamos de dimensión, la sacamos por ejemplo, una persona que tuvo un accidente de carro, en ese momento pues vivió una situación anormal y esa situación lo que hizo fue que distorsionó la distancia, distorsionó los carros, distorsionó todo lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? Y esa situación se queda de manera interna distorsionada, o sea, se queda anormal en el interior de la persona, no en el exterior, y puedes estar con esa persona en un carro o ir viajando y de repente te asustas cuando ¿no? Como cuando alguien va manejando y la otra persona le dice, aguas, ¿no? ¿Aguas con qué? Pues con esas personas, pero si están hasta allá adelante, pero ella las ve cerca, precisamente porque esa situación no está normalizada dentro de ella y representa una conducta normal, sí representa una conducta normal, pero está basada en una situación que vivió anormal y que no ha sido, por así decirlo, normalizada, ¿no? En informática, que es ahora sí que en mi especialidad se utiliza mucho eso, ¿no? Normalización de datos. Y la normalización de datos es, pues así cuando hay muchos datos repetidos, pues es como reducirlos y agruparlos en ciertas categorías, por así decirlo, para que, por ejemplo,
tenemos, no sé, una base de datos donde dice país de origen México, México, ¿no? Y el México lo repites mucho, lo escribes mucho. Para que no lo escribas, mejor lo pones en una tabla para que lo selecciones y siempre escribas. Que es en México. Ajá, eso es en pocas palabras normalizar, o sea, es como resumir. Y yo creo que cuando uno internamente se tiene ese tipo de problemas, que no ha normalizado alguna situación que se vivió, pues lo que hay que hacer es sacarlo, o sea, como que lo sacamos a muchos y hay que reducirlo a una sola cosa, o sea, vimos, o esa persona, la misma del accidente, tuvo un accidente y ahora ve el accidente en todos lados, ¿no? O ve la situación en todos lados, cuando nada más hay que decir, bueno, fue una situación, fue una ocasión cuando yo la viví, y nada más, o sea, y nada más. El pasado no tiene por qué ser, o más bien el futuro no tiene por qué ser igual al pasado, ¿no? O el pasado no tiene por qué estarnos repitiéndoselos, pero por eso hay que hacer conciencia. Y luego, bueno, pasamos ahora a la segunda fase, que se llama la vida en el campo, la vida en el campo de concentración, y el primer aspecto que menciona es apatía, y es que la primera fase que ocurre es que menciona que las reacciones descritas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque la segunda fase es que llega una especie de muerte emocional. O sea, ellos tenían una especie de muerte emocional. Dice, aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaban amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. Entonces, dice, a veces eso consumía en nostalgia a las personas. También tenía una repugnancia que le producía toda la fealdad que le rodeaba, incluso en las formas extremas más simples. Dice que a los prisioneros se les entregaba, ¿no? un uniforme andrajoso, y entre los barracones del campo no había nada más que barro o lodo, y cuanto más se trabajaba para eliminarlo, pues más se hundía uno en él. Y dice que una de las prácticas que los guardias hacían, o los capos, con los recién llegados, era que encargarlo de limpiar las letrinas y retirar los excrementos, y que si por cualquier cosa les salpicaba a la cara al trasladar por los desniveles del campo, obviamente, y el prisionero mostraba algún signo de asco, y tenía la intención de quitarse la porquería de la cara, el capo, indignado ante la delicadeza, le daba cuando menos un latigazo, ¿no? Y de esta forma, pues obviamente le aceleraban la mortificación ante las reacciones normales a las personas, ¿no? Dice que al principio el prisionero volvía la cabeza ante las marchas de castigo de otros grupos. Obviamente al principio no podían soportar, ¿no?, contemplar que les pegaban a sus compañeros. Dice, pero después de unos días o semanas las cosas cambiaban. Por la mañana temprano, dice, cuando todavía estaba oscuro, el prisionero se plantaba frente a la puerta junto con su destacamento listo para marchar. Dice, oía un grito y veía tirar a golpes al suelo a un camarada, se volvía a poner de pie y nuevamente le volvían a derribar al suelo. ¿Y todo por qué? Dice, porque el camarada tenía fiebre y se había presentado a la enfermería en un momento inoportuno. Le castigaban por tratar de zafarse de sus deberes de esta forma irregular. Dice, el prisionero, que se encontraba ya en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, no apartaba la vista. Al llegar a ese punto, sus sentimientos se habían embotado y contemplaba impasible tales escenas. O sea, ya no tenían sentimientos, ¿no? O sea, ya tras esas ya situaciones, matar toda su emoción, todas sus emociones, sus reacciones. Sus reacciones estaban ya prácticamente muertas, ¿no? Dice, otro ejemplo, dice, cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que le concederían 2 días de trabajos ligeros, dice, por causa de sus heridas o de la inflamación, ¿no?, que aquí le llaman edema, o la fiebre, era arrastrado. Dice que ella vieron como un muchacho era arrastrado, como de 12 años, dice, porque no había ya zapatos en el campo y le habían obligado a estar en posición firme durante horas bajo la nieve, o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos. Se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los negros muñones gangrenados con tenazas uno por uno. Dice, asco, piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya. Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes para él tras unas pocas semanas en el campo, que no le conmovían en absoluto.
Dice que él estuvo también cuidando enfermos de tifus y que deliraban, ¿no? Los delirios eran frecuentes y que apenas acababa de morir uno de ellos. Esta parte está, bueno, no es espeluznante, dice, pero apenas se acababa de morir uno. Y entonces, dice, lo contemplaban sin ningún sobresalto emocional. O bueno, más bien, dice, contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena. Él, ¿no? Él como doctor contemplaba lo siguiente. Dice que se repetía cada vez que alguien fallecía. Uno por uno los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno agarraba los restos de las hediondas patatas de la comida del mediodía. Otro decidía que los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto. Y otro se contentaba con agenciarse, imagínate qué cosa, un trozo de cuerda auténtica. Y todo esto yo lo veía impertérrito, sin conmoverme lo más mínimo. Pedía al enfermo que retirara el cadáver. Cuando se decidía hacerlo, lo cogía de las piernas, dejaba que se deslizara al estrecho pasillo entre las dos hileras de tablas que constituían las camas de los 50 enfermos de tifus, y lo arrastraba por el desigual suelo de tierra hasta la puerta. Los 2 escalones que había que subir para salir al aire libre siempre constituían un problema. Dice, obviamente, para nosotros que estábamos exhaustos por falta de alimentación, dice, tras unos cuantos meses de estancia en el campo, éramos incapaces de subir las escaleras sin agarrarse de la puerta, o sea, ya no se podían subir. Y entonces a este cadáver lo tenían que arrastrar y obviamente tenían que izar el cadáver, y después de cargarlo, se escuchaba un ruido extraño, ¿no? Porque la cabeza del muerto iba botando los escalones. Dice, acto seguido nos distribuían la ración diaria de sopa. Y esta parte a mí se me hace, híjole, impresionante, ¿no? Dice, mi sitio estaba en la parte opuesta del barracón, cerca de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Mientras mis frías manos agarraban la taza de sopa caliente de la que yo sorbía con avidez, miraba por la ventana. El cadáver que acababan de llevarse me estaba mirando con sus ojos vidriosos. Solo 2 horas antes había estado hablando con aquel hombre. Yo seguía sorbiendo mi sopa. Si mi falta de emociones no me hubiese sorprendido desde el punto de vista del interés profesional, ahora no recordaría este incidente. Tal era el escaso sentimiento que en mí despertaba. O sea, como él como psiquiatra lo sorprendió incluso esa actitud, o sea, cómo no podía sentir nada a pesar de lo que estaba viendo, ¿no? A pesar de lo que estaba observando. Dice aquí, y esta parte también es muy, pues no sé si delicado, cómo llamarle, dice lo que hace daño, ¿no? Dice, la apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento que a uno no le importaría nunca nada, eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero, y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios casi continuos. Dice que lo que hace daño, dice, los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó al guardián de las SS. Yo no sabía lo que ocurría en la fila de atrás de mí ni lo que pasaba por la mente del guardia, pero de pronto recibí 2 fuertes golpes en la cabeza. Solo entonces me di cuenta de que a mi lado había un guardia y que estaba usando su vara. En tales momentos no es ya el dolor físico lo que más nos hiere, y esto se aplica tanto a los adultos como a los niños, es la agonía mental causada por la injusticia, por lo irracional de todo aquello. La impotencia de no poder hacer nada. Así es. Pues qué impresionante, ¿no? Dice, por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierte a dar, puede bajo ciertas circunstancias herirnos más que uno que atine en el blanco. Y aquí narra una parte que, o sea, para ejemplificar esto, ¿no? O sea, de que en alguna ocasión, trabajando, le iban a, bueno, lo golpearon, ¿no? Ahorita lo vamos a contestar en la siguiente fase, porque ya pasaron casi 15 minutos y regresamos. No se vayan. Ya son 3. No le cambien.